Muy buenos días, hermanos. Es de nuevo para mí un gran privilegio, un gran placer el poderme dirigir a ustedes a través de este medio y poder sobre todo pues compartir la palabra de nuestro Señor. Yo quiero que abramos nuestras Biblias o encendamos nuestras Biblias a Mateo capítulo 14. Y vamos a ir del verso 22 al verso 27. Y el tema para esta ocasión es paz. Paz en medio de la pandemia. Aquí se está dando una tormenta en la vida de los discípulos. Es un pasaje que se narra 3 veces, no solamente en Mateo, sino que también en Marcos y también en el Evangelio según San Juan. Porque aquí hay verdades preciosas, hay verdades increíbles. Y en este caso, pues, nuestro Señor quiere ministrar nuestras vidas. Yo sé que en algunos corazones pues hay fatiga, hay cansancio, hay situaciones emocionales, espirituales, ya bastante críticas. Y hoy vamos a ver cómo nuestro Señor nos trae paz. Paz en medio de las tormentas. Mira, mi hermano, mi amigo, las tormentas los acontecen a todos, creyentes o no creyentes, consagrados o medio consagrados, impíos, a todos nos acontecen las tormentas. Pero nuestro Dios es la respuesta. Nuestro Dios trae paz, trae de su paz en medio de las tormentas. Así que vamos a ir al pasaje y vamos a comenzar en el verso 22. Mateo capítulo 14, verso 22. Y aquí dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Mire quién es el que le da la indicación a sus discípulos. Aquí hay un principio. Usted se puede encontrar en medio de una tormenta, haciendo la voluntad de Dios. Y eso es sumamente vital, porque hoy en día tenemos un evangelio barato, tenemos un evangelio que realmente no va de acuerdo a las Escrituras. Hay tormentas de varios tipos dentro de la Biblia. Unas de ellas son correctivas, como el caso de Jonás. ¿Se recuerda de Jonás? Allá en Jonás 1, capítulo 1, verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto es porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Dios le estaba guiando hacia un lugar y él estaba yendo en el sentido contrario. Así que hay tormentas que vienen a nuestra vida porque nosotros mismos las hemos causado. Sobre todo el creyente cuando va en contra de la voluntad de Dios. Pero también encontramos tormentas que nos ayudan, que Dios permite que ocurran en nuestra vida para perfeccionar nuestra existencia. Dice en Hechos capítulo 27, verso 25, está hablando el apóstol Pablo antes de llegar a Roma. Dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. En medio de la tormenta, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mire qué hermoso. Las tormentas nos ayudan a eso, a confiar en Dios, a depender totalmente de Él. Esta pandemia, este COVID nos está ayudando a eso, a volver nuestra mirada al Señor. Nos está ayudando a crecer en confianza y en dependencia. Mire, aquí hay un hermoso principio. Usted y yo vivimos por fe en las promesas de Dios. No vivimos por explicaciones, no vivimos por razonamiento. Y el COVID nos está colaborando mucho en estas cosas. En Job 1, verso 21, y esto lo vimos el día miércoles anterior, acerca del día malo. Y hay que poner mucha atención, porque el día malo llega a todos, así como la tormenta. Y yo por eso digo, ¿dónde están estos pseudo apóstoles? ¿Dónde están estos pseudo
hacedores de milagros. Dios está diciendo en Job 1, verso 21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y dice luego, Jehová dio y Jehová quitó. Y Dios, hablando de Job, dice que era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre justo, temeroso de Dios. Pero le aconteció este evento tan fuerte, tan dramático. Y ahí vimos cómo se da el conflicto de los siglos y cómo el enemigo quiere sacar ventaja de cualquier situación. Por eso tenemos que aprender a estar firmes, tenemos que aprender a vestirnos de toda la armadura de Dios, tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor en medio de las tormentas. Luego dice aquí, en el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Cómo encontrar paz? Paz en medio de la tormenta. Número 1, yo puedo descansar en la providencia de Dios. Yo puedo descansar en la soberanía de mi Señor. Ahí, si Él me va a conducir a una tormenta, es porque Él quiere perfeccionar. Él comenzó a hacer la buena obra y Él la va a perfeccionar. Y las tormentas y las pandemias y el COVID y las crisis nos ayudan a eso. Dice que subió al monte a orar. Esto es precioso. Allí he escuchado dónde estaba Dios en medio del COVID. Pues mire dónde estaba Dios, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Estaba en el monte orando. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba intercediendo por sus discípulos. Ahí estaba suplicando para que su fe no faltase. Ahí estaba suplicando para que el poder de Dios viniese a sus vidas, para que la paz de Dios es fruto del Espíritu Santo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa viene del Altísimo. Y ahí estaba Jesús intercediendo. Yo puedo descansar en la soberanía de Dios. Yo puedo descansar en la oración intercesora de mi Señor Jesucristo. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Está hablando de Jesús. Y luego dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es fantástico, esto es hermoso, esto es glorioso, que nuestro Señor Jesús todos los días, mañana, tarde y noche, no se cansa de interceder para que el juicio de Dios, por eso alguien decía juicio o castigo. No, mi hermano, es el proceso de Dios, es la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y nuestro Señor Jesucristo está a full time, está día y noche intercediendo. Yo puedo descansar en las oraciones de aquel del cual el cielo se abrió y una voz desde lo alto, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, el Hijo perfecto, el Hijo obediente, no como usted y yo, el Hijo que siempre hizo la voluntad del Padre. Y la intercesión es el nivel más alto. El día viernes estuvimos hablando de esto. La intercesión es el nivel más alto que usted y yo podemos tener en cuanto a la oración. Y vimos ejemplos preciosos como lo de Esther. Vimos también el ejemplo precioso como a través de la intercesión de Abraham, el juicio de Dios que ya estaba para ser derramado sobre Sodoma, cayó, pero no afectó la vida del sobrino Lot, porque amaba a Dios. Y Jesús está haciendo eso todos los días. Vamos al verso 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, en medio del mar.
Mire, si una frase yo he estado haciendo énfasis en esto, en medio de la pandemia, en medio del COVID, hay que estar ahí para ver los milagros de Dios, hay que estar ahí en medio de esa tempestad, ahí hay que estar ahí para poder ver las maravillas de nuestro Señor. Albert Einstein dijo de esta manera: en medio de las dificultades, oiga bien, y me llama la atención, en medio de las dificultades yace la oportunidad. Y esa es la perspectiva de nuestro Señor. Y yo quiero que usted tenga la perspectiva de Dios, no tenga la perspectiva de este mundo. Mire, lo que usted y yo lo hacemos, lo que usted y yo actuamos, lo que usted y yo vivimos es de acuerdo a cómo vemos las cosas. Cada enfermedad, cada crisis que ha venido a este mundo ha tenido una respuesta. Es a través de las crisis que usted y yo nos ensanchamos. Es a través de las crisis que hacemos cosas que normalmente no haríamos. La crisis nos impulsa a poder ir más allá de nuestras capacidades, ir más allá de nuestra comodidad. Mire lo que está sucediendo, cómo nos estamos comunicando por estos medios. Estamos creciendo en tecnología. Hace poco yo no sabía qué era Zoom, ni entendía eso, y ahora pues estamos comunicándonos con pastores en todas partes del mundo, hablando allá con los hermanos que están ahí mismo en España. Todas estas cosas, mi hermano, en medio de las dificultades, dijo, yace la oportunidad. El Salmo 4, verso 1, dice el escritor: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ahí crecemos, mi hermano. Ahí maduramos. Las más grandes lecciones de mi vida han venido a través de una crisis, han venido a través de una situación dura, a través de una situación difícil. Aquellas cosas que se han encarnado, que se han hecho parte de mí, aquellas verdades del Eterno, han sido fruto, mi hermano, han sido fruto. Las crisis me han llevado a hacer cosas que normalmente yo no podía hacer o no quería hacer. Yo quiero que usted vea esta pandemia, vea este COVID bajo la perspectiva de Dios. Se le va a dar respuesta. Cada vacuna que existe es porque había una enfermedad y la enfermedad obligó, la enfermedad apretó para usar la imaginación, para arriesgarse, para atreverse, para experimentar y darle respuesta. Cada vacuna es la respuesta a una enfermedad. Cada vacuna es la respuesta a una crisis. Y lo mismo va a acontecer en esta oportunidad. Nos vamos a ensanchar. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que ver las cosas como los hombres de fe las ven. No nos podemos quedar con una perspectiva chiquita, limitada, egoísta, frágil, restringida. No, tenemos que tener una visión grande. Dice en Marcos 6, verso 48, y viéndole remar. ¿Qué hacía Jesús? Viéndole. Él esperaba que reaccionaran con valentía. Él esperaba que reaccionaran con coraje. Él esperaba que reaccionaran con fe. Y mire cómo reaccionaron ellos. Marcos 6, verso 49 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y ya vamos a ver un poquito adelante cómo el miedo nos altera la visión, cómo el pánico, cómo la zozobra nos va robando la fe, cómo si empezamos a ver en medio de la tormenta, solamente la tormenta, ya vamos a ver esto. Quiero que vayamos al verso 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Mire, este pasaje es precioso, este pasaje es increíble, este pasaje ministra nuestro corazón de una manera grande. En medio de esta tempestad, Jesús vino a ellos a la hora correcta. Decirle al que está a la par, Jesús va a venir a la hora señalada, a la hora exacta, a la hora precisa. Él no se adelanta ni se atrasa, jamás. A la hora, dice, a la cuarta vigilia, estamos esperando la manifestación gloriosa proféticamente. No me voy a cansar de repetirle, estamos de noche, la noche está avanzada, la cuarta vigilia es la última vigilia, es la de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, antes que el sol de justicia salga. Y Jesús no llegó antes ni llegó después, llegó a la hora exacta. Mire lo que dice Isaías 30. Isaías 30, verso 18. Y yo quiero que realmente usted pueda esperar, pueda confiar en nuestro Señor. Isaías 30, verso 18 dice, por tanto Jehová esperará. Jehová esperará, Jehová tiene paciencia, Jehová no se adelanta, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto, dice, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Y le voy a volver a hacer énfasis, lo único en lo cual usted y yo podemos descansar, esa es nuestra plataforma, es en la misericordia de Dios. Misericordia, Dios no paga conforme a lo que nos merecemos, Dios nos da conforme a lo que necesitamos y Él vendrá a nuestro auxilio, Él vendrá a nuestro socorro, Él vendrá a darnos su ayuda en la hora correcta y está esperando el momento exacto. Dice, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo y verdadero. Si algo es una realidad, es que el juicio de Dios se va a dar sobre esta tierra y se va a dar porque Dios es justo. Bienaventurados, dice, todos los que confían en Él. Usted puede, realmente, mi hermano, mi amigo, usted puede descansar en que Dios va a llegar en el momento justo. Usted puede confiar en cada una de sus promesas. Y mire cómo viene, andando sobre el mar, andando Jesús, aquello que a los discípulos le estaba causando quebranto, a los discípulos les estaba causando turbación, a los discípulos les estaba causando terror, aquello que a los discípulos les estaba causando miedo. Jesús viene sobre aquella tormenta, Jesús viene sobre aquellas olas, Jesús viene caminando sobre aquella tempestad. Cualquier cosa está bajo los pies de Jesús, está bajo su dominio, está bajo su control, está bajo su autoridad, está bajo su potestad. Dice Romanos 16, verso 20, y el Dios de paz, mira qué tremendo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tener paz? Paz en medio de la tormenta. Y podemos tener paz porque el Dios de paz es más grande que cualquier COVID, cualquier pandemia. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Podemos descansar en su dominio, en su autoridad, en su victoria. Primera de Corintios 15, verso 25 dice, porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y un poquito más adelante dice que el postrer enemigo
a ser vencido es la misma muerte. Usted puede tener victoria sobre ese terror, usted puede tener victoria sobre ese pánico, porque cuando usted muera, cuando el cuerpo se separe del espíritu, del alma, usted va a ir presente, decía Pablo, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Aquel hombre clavado ahí en la cruz del Calvario, Jesús le dijo, aquel delincuente, Jesús le dijo, desde ahora estarás conmigo, ahora mismo, en el paraíso. Victoria, victoria. Usted puede tener paz en medio de la tormenta. Dice 1 Corintios 15, verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esta pandemia está sujetada por Dios debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él. Todas las cosas están bajo su control. Mire, en el cielo no hay emergencia. En el cielo no hay que salir, no agarra nada, no hay que salir corriendo. Jesús está desde el monte, bajo la perspectiva de Dios, viendo y esperando, confiando de que sus discípulos iban realmente a invocarle a Él, que sus discípulos iban a clamar por Él. Pero otra cosa está sucediendo. Y luego dice aquí, en el verso 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma. Mire lo que hace el miedo. Y el enemigo, Satanás, sabe muy bien que nos distorsiona la realidad de las cosas y nos lleva hasta el punto de la blasfemia, de decir que aquellas cosas que realmente son de Dios vienen del mismo infierno. El miedo nos atrapa, el miedo nos paraliza. Dice Proverbios 29, verso 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová. En medio de la pandemia, mas el que confía en Jehová será exaltado. Allá en Génesis capítulo 3, verso 10, es la primera mención. Aquí está ese precioso principio, el principio de nos aleja. Dice Adán, y él respondió cuando Dios lo andaba buscando. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo nos aleja cada vez más de Dios, nos aleja de su comunión, nos aleja de su protección, nos aleja de su paz. Hoy es tiempo de buscar más de Dios. Hoy es tiempo de entregarle nuestros miedos al Señor y permitir que su paz, que su espíritu de dominio propio llene nuestras vidas. Dice Mateo 25, verso 25, en aquella parábola de los talentos. Mire cómo hace estrago el miedo. Y el miedo, el diablo son parte de los dardos de fuego que manda a la vida del cristiano y a todo hombre para que al final éste se arrodille, se postre delante de él y deje de adorar al Dios vivo y verdadero, aquel que nos ama tanto que entregó su vida por mí y usted. Dice Mateo 25, verso 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Así que tienes lo que es tuyo. El siervo reparte, igual que nuestro Señor reparte. El dueño, el amo, le reparte a cada uno de sus siervos. Le da talento, le da capacidades, le da dones
para que ellos los pongan a funcionar, para que ellos lo administren. Y usted y yo, mi hermano, aquel día vimos que somos administradores de los bienes de Dios, somos administradores de el amor, somos administradores de la esperanza, de la fe, pero también de la paz de Dios, que ha sido puesta en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y no tenemos lo que aleja la paz de nuestra, es el miedo. Este hombre no conocía bien a su Señor y tuvo miedo, y fue y escondió. Eso hace el miedo, y eso es lo que Satanás quiere para cada uno de nosotros, que nos escondamos, que nos alejemos de la presencia de nuestro Señor, que nos paralicemos. Él quiere que no pongamos nuestros dones y talentos. Hoy más que nunca tenemos que brillar. Nuestros dones y nuestros talentos tienen que ser puestos al servicio de nuestro Dios y en función de bienestar de aquellas personas que nos rodean. Para eso es la paz de Dios, para que usted no vaya y le esconda, no, para que usted la ministre, para que el Dios de paz llegue a otros corazones, para que esa paz que gobierne allí en su corazón y en su mente, en vez de que gobierne el miedo, nos hace siervos inútiles. El miedo nos hace que realmente nos volvamos infieles. Lea todo ese pasaje de Mateo 25. Es una cosa tremenda. Mire, la gente no habla de Cristo porque le da miedo. Le da miedo que se van a burlar de Él. Le da miedo que no va a tener todas las respuestas. Mire, yo no tengo todas las respuestas. Eso solo viene del enemigo. Todos esos miedos que no lo dejan hablar, que no lo dejan expresar, todos esos miedos que no le dan la gloria a Dios, es tiempo, lo va a destruir. Usted en esta pandemia, Dios quiere que usted termine valeroso, que Dios quiere que usted termine más fuerte. Dios quiere que esté después de esta pandemia, es una oportunidad para poder romper con nuestros miedos, con nuestras ataduras, para poder tener todo el coraje, toda la valentía de nuestro Señor para poder ganar almas. Aquí mismo usted, mire, solo dele compartir a la página, ahí crea un video, un grupo para que sus amigos, solo dele like ahí al YouTube, solo dele like, compártala con sus amigos. Se imagina, cada quien normalmente tiene ahí, que ni son amigos, solo son conocidos, pero tiene ahí 500, 600, 800, pues que todos ellos están en la misma condición, todos ellos necesitan luz, todos ellos necesitan esperanza, todos ellos están bajo ansiedad, todos ellos están bajo presión, todos ellos están pasando por esta tormenta, todos ellos están bajo el día malo, todos ellos. ¿Quién va a llevar luz? ¿Quién va a llevar esperanza? ¿Quién va a llevar confianza? ¿Quién va a hacer la diferencia? Seamos esos instrumentos que Dios necesita, así como Pablo en su propia tempestad fue el medio que Dios utilizó para que todos aquellos que estaban ahí aterrorizados, que habían perdido toda esperanza, que ya solo estaban esperando en morirse, Pablo les ministró sus vidas. Y todas estas vidas, dice ahí en el libro de los Hechos, que todos se salvaron. Es tiempo para eso, mi hermano. Es tiempo para darle gloria a nuestro Señor. En Génesis 50, verso 25, me encanta este pasaje. Génesis 50, verso 25 dice: ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré.
Mire qué lindo. Algunos tienen miedo porque perdieron su trabajo. Pues es tiempo de ser creativo, mi hermano. Es tiempo de regenerarse allí en medio de la tormenta. Es tiempo de volver hacia la sabiduría de Dios. Y si ha tenido un trabajo sumamente carnal, desgastante, fatigante, hoy dígale al Señor, Señor, condúceme donde yo pueda tener un trabajo que resplandezca, donde yo pueda tener un trabajo que sea de bendición, donde yo pueda tener un trabajo que sea de inspiración, de motivación a otras personas. Mire qué hermosa estas palabras. Ahora pues no tengáis miedo. Se las está diciendo un hermano a otro hermano, no tengas miedo, yo sustentaré. Y yo quiero que usted en esta mañana tome estas palabras como las palabras de Dios. Yo sustentaré. Él es nuestro Jehová sustentador. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. ¿Cuántos reciben esta promesa? Yo a vosotros y a vuestros hijos. Y dice, así los consoló. Este mundo está angustiado, este mundo está desconsolado, este mundo está aturdido. Y es tiempo de que la consolación de nuestro Dios inunde primeramente nuestras vidas. Y de esa manera podamos llevar consolación a otros corazones abatidos, compungidos. Así los consoló y les habló al corazón. Dios ha hablado a mi corazón en medio de las crisis, en medio de las tormentas más angustiantes. Dios ha hablado a mi corazón y me ha sustentado y me ha cuidado y me ha protegido y me ha guardado. Hay 365 veces que aparece la palabra no temáis. 365, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo quiero invitarle, yo quiero animarle, yo te quiero desafiar a que busques esas desde Génesis hasta 365. Hace unos par de años atrás, con una hermana, ella estaba pasando por una situación muy dura, muy angustiante, y entramos en este proceso de buscar cada vez que aparece la palabra no temáis, cada vez que aparece la palabra, no tengas miedo, 365 veces para cada día, mi hermano. Esto es lindo. Para cada día Dios tiene una palabra para confortar, una palabra para animar, una palabra para combatir tus miedos. ¿Cuál es tu más grande miedo? En medio de esta, que pierdas la vida. ¿Cuál es? Que pierdas tu trabajo, que pierdas a tus hijos, que alguno de tus seres queridos se enferme. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues es momento de convertir esos miedos, de ponerlos en las manos de nuestro Señor y poder descansar en su paz, poder descansar en su soberanía, poder descansar en su intercesión. Algo más sucede aquí. Dieron voces de miedo. Y dice el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Mire qué lindo, tener ánimo. Y eso viene en su origen de una palabra que dice estar en el Señor, estar en Cristo, tener ánimo. ¿Cómo vamos a tener ánimo en medio de una situación tan agobiante, en medio de una situación tan oscura? Pastor, ¿cómo quiere que usted tenga ánimo? Pues estando en Jesús, estando en Cristo, en Jesús, allí, en Él. Usted y yo todos los días vamos a encontrar victoria contra el desánimo. Todos los días vamos a encontrar victoria contra nuestros temores. Todos los días vamos a encontrar victoria contra nuestra perspectiva equivocada. Todos los días, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y estas palabras me encantan, yo soy.
La primera vez que aparece la frase yo soy es ahí en Génesis. Génesis capítulo 15, verso 1. Y usted sabe el principio, yo no me voy a cansar de repetirlo. Cuando algo aparece por primera vez, eso es la de Dios, eso es la continuidad de nuestro Señor. Cuando la consistencia de nuestro Dios, cuando algo aparece por primera vez en la Biblia, se va a sostener a todo lo ancho, a todo lo largo de ella. Y mire cuando aparece en Génesis 15, verso 1, hablando con el siervo Abraham, hablando cuando él estaba abatido, cuando él estaba decepcionado, cuando él estaba decaído, cuando él estaba frustrado, cuando él estaba amargado, estaba enojado. ¿A cuánto les gusta la naranja agria? Más bien el fresco de naranja agria. ¿A cuánto les gusta? Este es el momento para eso, mi hermano. En vez de terminar con la cara de naranja agria, usted haga fresco de naranja agria. ¿Cuántos quieren eso? Pues así está sucediendo, mi hermano. Ahí está decaído, ahí está frustrado, ahí está amargado, ahí está decepcionado. Y en medio de esa tormenta emocional, porque su tormenta puede ser física, su tormenta puede ser emocional, su tormenta puede ser familiar, su tormenta puede ser económica, su tormenta puede ser espiritual o su tormenta puede ser la tormenta perfecta. Y para muchos este COVID, este tiempo se está volviendo en eso, en la tormenta perfecta, pero en el centro del huracán, ahí en el ojo del huracán, ¿sabe qué hay? Una calma increíble, una calma que nadie se puede explicar. Entonces en Génesis 15, verso 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, en visión. Y yo quiero que usted tenga para la perspectiva de Dios, para este tiempo de pandemia, como lo vea como un tiempo de oportunidad, un tiempo de regenerarse, un tiempo de restaurar todas aquellas cosas que había perdido, un tiempo de, como vimos el día miércoles, restaurar el doble nuestra comunión con Dios, restaurar el doble nuestra entrega, restaurar el doble nuestro compromiso, restaurar el doble nuestro altar familiar, restaurar el doble nuestra generosidad, el discipulado, la ganancia de alma, todo el trabajo restaurado al doble, de las relaciones interfamiliares ahí, de la relación de pareja restaurado al doble. Agarre la perspectiva de Dios, la visión de Dios. Ya le dije, hacemos conforme vemos las cosas. Algunos tienen una perspectiva así de avión, una perspectiva aérea, una perspectiva de pájaro, una perspectiva de águila en medio de la... Otros tienen una perspectiva de hormiga, viendo aquellas cosas como grandes, gigantes, como cosas imposibles que solventar. Viene en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es la primera vez que aparece la palabra no temas, dándosela a un hombre ya grande también en edad. Y Dios hizo realmente que su nombre se engrandeciera después de una crisis. Ahí está el hombre en una crisis y en medio de esa crisis Dios se le revela a él y en medio de esa crisis nace el nombre de Abraham. El padre de las naciones, el padre de las multitudes. Y en otra crisis, en Éxodo 3, capítulo 6, está hablando, en este caso está hablando Dios con Moisés y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Todos estos, Jacob, Isaac, Abraham, todos, pasaron por sus tormentas.
y en medio de las tormentas tuvieron una revelación preciosa. El mismo Job fue transformado en medio de una crisis, en medio de una situación angustiante, en medio de una tormenta, en medio de una situación de vida y muerte, fue transformado. Jacob, aquel personaje conocido por sus artimañas y sus trucos, fue transformado en Israel, el príncipe de Jehová. Y dice a Moisés, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mi hermano, no es tiempo para eso. Es tiempo para que Dios se revele así de una forma mucho más grande, de una forma mucho más maravillosa, caminando ahí sobre la tormenta. Job dijo después de su día malo, de oídas te había conocido, pero hoy mi rostro, mis ojos te ven. Que haya una revelación. Dios quiere eso, una revelación mayor para tu vida, para mi vida, en medio de esta tormenta, en medio de esta tempestad, en medio de este COVID. Y yo soy el pobre Moisés. Tenía miedo de llegar delante de Faraón. Tenía miedo de llegar delante de aquel pueblo que se iba a burlar, que se iba a reír de él. Y Dios fue propicio a su necesidad. Dios se revela, se manifiesta a él en medio de esa crisis. Y este Dios fue el que los liberó a través del Cordero Pascual, como vimos aquel día. A través de las 10 plagas llevó juicio, algo que ya les había manifestado antes. Fue el mismo Dios que abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco, y todo el ejército de los egipcios ahí quedó. Fue el mismo Dios que los llevó 40 años por el desierto, los sustentó con maná del cielo, les dio agua de la misma roca. Fue el mismo Dios que los introdujo en la tierra prometida. Yo soy todo lo que tú y necesitas para salir de esta crisis en victoria, para salir de esta crisis en gloria, para salir de esta crisis mucho más grande, mucho más poderoso de cómo entraste. Yo soy. Mire, mi hermano, Jesús es todo lo que usted necesite en medio de esta pandemia. Yo soy tu ayudador, yo soy tu amigo. Yo soy tu pastor, yo soy tu pan de vida, yo soy tu agua viva. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy tu protector, yo soy el gran yo soy, todo lo que usted y yo necesitamos para transitar, para salir mejor, para salir mucho más grande, mucho más cercano, mucho más bendecido, prosperado, transformado. Él es el gran yo soy. Todo lo que usted quiera que Dios sea, Él se convierte con tal de cumplir sus buenos propósitos y su voluntad en su vida. Vamos a orar. Y le vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude en medio de esta pandemia. No sé lo que usted está viviendo, no sé qué angustias hay en su corazón, no sé si usted está deprimido, está decaído, usted está lleno de miedo. Pero yo le pido en el nombre de Cristo que ponga esas ansiedades, ponga esos temores, ponga esas dudas, ponga ese tormento delante de Dios. Se arrepiente, dígale al Señor, Señor, perdóname, porque yo he estado viendo esta tormenta bajo mi propia perspectiva. Una perspectiva de muerte, una perspectiva de destrucción, una perspectiva de desánimo, una perspectiva de frustración.
Y abre mis ojos, Dios, para que yo pueda ver las maravillas que tú vas a hacer en medio, Señor. Padre, que yo pueda verla con la perspectiva tuya, Señor, allá desde el monte, Dios, ahí, muy cerca, Señor, en la presencia de Dios, Padre, como una oportunidad para que mi vida sea sanada, Señor, para que mi vida sea restaurada. Padre, yo y mi familia, para que mis finanzas, Señor, para que yo pueda tener un trabajo donde realmente te honre, te glorifique a ti, Señor. Padre bendito, ayúdame, Señor, a ver esta pandemia como una oportunidad para crecer, Señor, como una oportunidad para servir a otros, Señor. Padre, como una oportunidad para reinventarme, Señor, para tener más creatividad, para sacar lo mejor de ella, Señor, para mi familia, para mi ministerio, Señor, que deje de victimizarme, Señor, en medio de esta pandemia. Dame de tu paz, Señor. Toma mis miedos, Señor. Obra poderosamente en mí, Señor. Tú eres todo lo que necesito, Señor, para salir victorioso, bendecido, transformado, Señor, próspero de este COVID, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Mi amigo, mi amiga, si tú estás con nosotros en esta oportunidad, en esta mañana de domingo, ven a Jesús, ven a Jesús. No nos te estés postergando. No dejes que la tormenta se haga más grande. Ven a Jesús, ven con esos lazos de amor. Reconócelo. Mire, si algo nos está demostrando este COVID es que la humanidad es frágil, frágil. Nuestra salud es frágil. Peleamos contra un enemigo que no se puede ver, que no se puede detectar, que no sabe dónde está. Y la única seguridad, la única garantía que tú puedes tener, la única protección, es el amor de Dios. Ven a Jesús, arrepiente de tus pecados, pídele perdón y restablece ahora mismo, ahí donde está, restablece tu comunión con Dios. Mis hermanos, mis amigos, que la bendición de Dios caiga sobre cada uno de ustedes, que su paz, aquella que echa fuera todo temor, sea sobre sus vidas. Dios me los bendiga.